empezar a grabar. Bienvenida, Catalina. Catalina les mandó una carta que no sé si, bueno, mandó muy tarde, ayer la carta, y no sé si alcanzaron a verla porque ahí propone ya un pequeño ejercicio que les va a... Hola, hola a todos. Hola, gracias Diana. Oí todo lo que dijiste, aunque me quité de la imagen un minuto para ensayar. Para ensayar cosas me parece rarísimo porque yo no estoy tan acostumbrada, ayer le decía a Diana, porque yo estoy en Francia y aquí nos encerraron un poco menos tiempo, entonces estoy un poco menos acostumbrada a ver a la gente en dos dimensiones, pero bueno, eh, muy contenta de empezar este taller con ustedes, un poco triste de que no sea presencial, pero bueno, esa es la vida en este momento. Efectivamente les mandé a los 8 que me corresponden, vamos a decirlo así. Me contestaron 4, entonces estoy segura de que hay 4. Aquí estoy viendo que están 7 de los míos, falta solamente Holanda Caballero. Hola Catalina y hola, buenos días. Soy yo, aparezco Perdón, como José Edwin Ospina. perdón. La imagen es muy chiquita y no te reconocí, perdona. Ya, qué Ok, pena. Es que estoy con equipo perfecto, alquilado. perfecto. Entonces Perdón. es decir que están los 8, perfecto. De los, es para un poquito más tarde en el curso, pero me contestaron 4, es decir que no sé si Carolina Arias, Estefanía Giraldo, Julián Darío Bejarano y Laura Peralta o Laura Catalina Peralta recibieron mi... Sí, Sí, yo sí lo sí, recibí. Catalina, sí lo recibimos. Perfecto, Hola Catalina, sí, yo lo recibí. Julián Bejarano, sí, sí lo recibió. perfecto. Y falta Carolina y Laura Catalina. No, yo también lo recibí. Lo leí un poco tarde, pero lo recibí. Yo Perfecto. igualmente, igual, recibido, pero tarde. Sí. Perfecto, lo importante era que lo tuvieran 10 minutos antes de empezar la clase, 15 minutos, porque no quería tampoco que lo pensaran mucho. Bueno, ¿cómo va a ser la dinámica que estoy estrenando por este medio? Eh, Creo que en este primer módulo, en todo caso, sí les quiero decir dos cosas sobre el cine directo. No creo que vamos a tener un tiempo suficientemente extenso para hacer cosas académicas, ni contar la historia, ni explicar eh, mm, eh, eh, todo lo que es el cine directo, pero sí para darles algunas bases o en todo caso unas visiones de lo que yo pienso que es esa cosa rara que se llama cine directo. A continuación, me gustaría que hiciéramos ese ejercicio en que ustedes me van a contar un sonido evocador, un relato, un pequeño relato, porque el cine directo está hecho de relatos de la realidad y me parece que es una buena forma para que ustedes se confronten a evocar un momento como una secuencia. O sea, es el momento en que pasó es una unidad de tiempo y de lugar. Entonces ya hablaremos de eso un poco después. Después les voy a mostrar un poco de extractos de cosas para mandarlos a hacer ejercicios. La idea en todo caso, de mi módulo es que ustedes estén produciendo pequeñas cosas, pequeños minutos, entonces me encantaría si los 8 los pueden hacer, porque el contenido de la clase, digamos que así trabajan los talleres Barán, nosotros a duras penas saludamos a los integrantes el primer día, les damos una cámara y chao, un ejercicio, y es con el material que ellos filman que nosotros hacemos teoría y no al contrario. O sea, nosotros no decimos teoría para que la gente vaya a filmar. La teoría surge de del trabajo de los estudiantes porque creo que es una mejor manera para entender y es una mejor manera porque cuando uno hace cosas, cuando uno fabrica, cuando uno filma, cuando uno graba, uno se hace preguntas. Entonces, la teoría viene a contestarlas. En cambio, si uno oye la teoría, ella pasa por aquí, por allá, por acá,
pero no pasa por el hacer ni pasa por por algo un poco más concreto. En todo caso, esa es un poco la visión de Barán. Sin embargo, como el formato no nos permite que ustedes vayan a filmar y vuelvan, sí les quiero decir algo, entre otras porque este año fui jurado en el FDS, donde de pronto no sé si algunos de ustedes participaron porque yo no los leí todos, pero muchas veces lo que leía como si fuera un estilo era y voy a filmar en cine directo. Quiero decirles que eso no quiere decir absolutamente nada. El cine directo es tal vez la matriz esencial del documental. Es una matriz cuyo nombre, cuyo apelación, llamarse cine directo, surgió en un momento muy particular de la historia técnica y cinematográfica, que son los años 60. El término fue propuesto por un cineasta que se llama Mario Ruspoli, que hizo una película que se llama Mirada sobre la locura, que es de 1962, y la verdad para él ese término correspondía a una visión humanista, es decir, que antes las cámaras, como ustedes saben, las cámaras eran de 35 milímetros, pesadas, el sonido no era sincrónico, entonces era muy difícil ir hacia la realidad, o sea, lo que hicieron los hermanos Lumière lo pudieron hacer sin sonido y eran 45 segundos, lo que se podía filmar eran planos cortos y además era un dispositivo muy difícil para ir hacia la realidad. Lo que permitió el cine directo, lo que permitieron las cámaras ligeras Atom de 16 milímetros y el sonido sincrónico que se podían hacer al tiempo, es de estar al mismo tiempo el sonido, la cámara y la gente filmada. Era un momento para Ruspoli de comunión, es decir, que al mismo tiempo podíamos vivir juntos la misma experiencia cinematográfica, lo cual no es completamente el caso en la ficción, porque la ficción se prepara, se piensa antes, obviamente siempre es el momento en que está, o sea, el error de un actor también hace parte del documental de la ficción, digamos, pero se repite y se repite y se repite. Lo que le gustaba mucho a Ruspoli es que el momento filmado con alguien era el momento vivido con él. Era un cine vivido, un momento de vida compartida, tanto para la imagen como para el sonido, como para el director y la persona que estaba ahí. Él, esa primera película que él hizo, que es sobre la psiquiatría, él fue muy sensible porque hay muchas cosas comunes con la psiquiatría. Él trabajó en un hospital para esa película en que la gente y era una época de una psiquiatría muy libertaria, en todo caso en Italia, en Francia, en Inglaterra, en que la psiquiatría estaba en ese momento de antipsiquiatría, porque el cine no es solo, ¿no? El cine vive sus momentos históricos y los momentos históricos no solamente son cinematográficos, corresponden a la historia del mundo, corresponden a la historia filosófica, sobrepasan lo que está pasando en el cine. O sea, la técnica es una cosa suplementaria, la técnica nace de necesidades de la gente. Que ahora veamos, por ejemplo, con las cámaras 4D, que veamos todo, que nada esté fuera de foco, por ejemplo, es una obsesión de Sony, que todo sea transparente, porque no les gusta, en el tiempo moderno no nos gusta la opacidad, es político. La opacidad tiene mucho interés, no poder conocer a nadie, aceptar que no se puede contar todo de todo el mundo, aceptar que el mundo no es un panóptico general, como nos lo están proponiendo las redes sociales o como nos lo está proponiendo cierto tipo de tecnología, es político y es una ideología. Entonces, cuando empezaron a hacer esas cámaras ligeras, también era político, era vamos hacia la gente, pensemos las cosas de otra forma. Y cuando Ruspoli filma Mirada sobre la locura, él se acopla a la mirada de estos psiquiatras que en la época vamos a calificarlos relativamente de antipsiquiatras, que son gente que están quitando justamente las etiquetas, que están quitando las etiquetas de la locura, que están quitando las etiquetas y que están trabajando una cosa muy importante que es oír la gente. Porque nosotros esa es la más grande dificultad y creo que todavía es cada vez más grande,
Nos cuesta, no es tan fácil filmar a la gente, pero nos cuesta mucho trabajo oírla de verdad, oírla con sus tiempos, oírla con sus silencios, oírlas con sus diferencias, oírla con su pensamiento distinto, oírla, estar con. Entonces es un término que nació de un principio, vamos a decir, humanista, eh, que decía también que gracias a eso, un cuerpo filmado es inevitablemente, tiene la misma categoría que otro cuerpo filmado. Eso responde, digamos, a si en el mundo hay categorías, está el jefe, el subjefe, el empleado, el que está más abajo, eso es la vida real. En el cine, el que está más abajo puede estar, su cuerpo toma la misma fuerza en la imagen. Puede ser el personaje principal y por ese lado el cine tiene una función de cambiar de cambiar la jerarquía general. Lo otro que creo que se acordó con el cine directo, digamos, en ese momento era pensar que de manera muy no olvidar que cuando, por ejemplo, en La locura, lo digo porque él filmó en un hospital psiquiátrico, la locura es también definida por aquellos que la definieron. Una persona está fuera de la razón y esa razón es decidida por aquellos que creen que tienen la razón. Es decir, que el observador, o sea, un psiquiatra, por ejemplo, el observador es el que define lo observado. Es el observador que define quién es loco o quién no es loco. El observador es el que decide quién es el otro. De la misma forma, y en esa relación se teje y se define un cuadro terapéutico. Yo decido que en esta media hora, o que en una hora, o que en un instituto, o en un hospital psiquiátrico, o en una consulta, es un cuadro terapéutico. Y ese cuadro terapéutico está dado por la definición que yo le di al otro de lo que es. Ruspoli entendió que había una pequeña similitud con el cine. Es decir, que el cine habla tanto de la persona que está siendo filmada que de quien filma. De la misma manera que en la psiquiatría, decir que alguien es esquizofrénico habla tanto de la persona categorizada como tal que del médico que da ese certificado, porque eso lo sitúa en una cierta forma de ver la psiquiatría, eso lo sitúa en una cierta forma de analizar el mundo, etc. Entonces eso es una de las cosas más importantes para mí del cine directo, que es, como les digo, la matriz misma del documental, que no olvidar que sea cual sea las cosas que ustedes filmarán, sea la forma que tomará digamos, de difusión, porque esto está trabajado como una cosa transmedia, pero el transmedia es pues, que sea televisión, que sea cine, que sea para un computador o que sea para un radio, infine solamente la difusión de la cosa. El trabajo anterior es lo que ustedes hacen o trabajan con la gente o hacen o trabajan con el sonido, con las imágenes, con la realidad que los atraviesa. Y eso no habla tanto de la realidad que ustedes van a filmar o de la realidad a la que ustedes se van a confrontar. Habla de ustedes. Tienen que tener muchísima conciencia de eso. Lo que nosotros, espectadores, vemos no es la realidad que ustedes filman. Es la relación que ustedes tienen con esa realidad. Eso es lo que vemos. O sea, que una persona filmada, no sé, un profesor en una escuela del sur del Amazonas, digo cualquier cosa, será otra persona filmada por Sandra, por Braulio, por Laura, por José, por Matilde. Es el retrato que cada uno, porque es como la relación, de la misma manera que cuando nosotros nos hablamos entre nosotros y hablamos de un tercero. Lo que dice la mamá del personaje no es lo mismo que lo que dice la esposa, no es lo mismo que lo que dice el primo, no es lo mismo que lo que dice un colega. Cada uno tiene una mirada. Entonces la película va a estar hecha de la mirada de ustedes. Entonces lo que es más importante es saber desde dónde están hablando, qué relación tienen ustedes con lo que están filmando, quiénes son ustedes
para quiénes son ustedes, se tienen que conocer un poquito para saber por qué diablos están filmando lo que están filmando y qué hace que la mirada de ustedes tenga la originalidad, porque muchas veces, eh, muchas veces queremos copiar otras miradas. Las películas se hacen así, entonces voy a hacer como los otros. Así se hacen tal vez, no sé, las sardinas, o yo no sé, los enlatados, ciertas, las cosas preconcebidas. Pero creo que cada uno tiene que tener conciencia que cuando pone una cámara, en cualquier parte, incluso que sea fotográfica o que sea de cine, está definiendo un cuadro. Y por el solo hecho de definir ese cuadro, está definiendo una relación al mundo, está definiendo un pensamiento. O sea, no es banal, porque cada vez es mucho más fácil filmar, cada vez hay más cámaras, cada vez hay más posibilidades, teléfonos celulares, o sea, ya vamos a poder filmar con el dedo chiquito, cada vez, pero lo que es cada vez más difícil es que una imagen tenga sentido. Entonces, eso es lo que nos recuerda, creo, o lo que quiero recordarles a ustedes a través del cine directo, porque fue el nombre del cine directo es de esta cosa técnica, pero para Ruspoli, al principio lo que le interesaba era que era un nombre que correspondía también a una cosa humanista. Estamos directamente juntos haciendo cine, juntos con la persona con que filmamos o juntos con la realidad que filmamos. El cine directo tiene, digamos, para decir cosas un poco teóricas, y ya casi voy a terminar con la parte un poco teórica, pero el cine directo tiene, digamos, tres orígenes, aparte de tres orígenes, o sea, tres personas que llamaron sus películas primero como cine directo. Por un lado hubo una corriente gringa de Estados Unidos con una película que se llama Primary. Primary fue dirigida por un grupo que tal vez ustedes conocen de Robert Drew. Esa película cuenta en 1960 en las elecciones de Kennedy, que se volvió, pues, que ganó la presidencia en los años 60. Ellos se reivindicaban en ese momento y llamaron cine directo. Ellos se reivindicaron como un cine periodístico objetivo, donde ellos no estaban interviniendo con la realidad. Sin embargo, cuando uno ve la película al final, uno entiende que ellos estaban criticando profundamente los medios. Fue el momento en que la mediatización de la política surgió y se estaba convirtiendo en una cosa absolutamente evidente, que la mitad de la política eran medios, los medios... pues que los políticos eran fabricados por los medios. Y eso nos lo recuerda, o sea, cuando uno ve la película, ve la crítica, o sea, que no, la objetividad de las que ellos se reivindican es un poco mentira, pero en todo caso es una de las reivindicaciones del cine directo. Después, en Francia, otra gente se reivindicó más o menos del cine directo, que es Crónica de un verano, que es la primera película en Francia de Jean Rouge, que fue codirigida con un sociólogo que se llama Edgar Morin. Esa viene llena de sociología y es exactamente lo contrario. Rouge dice, podemos salir de la sociología, pero para hacer una película tenemos que jugar con la puesta en escena de la gente, tenemos que hacerla consciente a la gente de que cada uno tiene una puesta en escena. Es una película muy interesante que me encantaría que vieran, voy a apuntarla incluso para mandárselas en algún momento. Me imagino que es fácil para ustedes conseguirla y de pronto muchos de ustedes la han visto, pero en todo, es muy interesante porque es una evolución, la película es un experimento, un tratar de entender cómo la gente se pone en escena y cómo podemos tratar de filmarlos y de encontrar en cada uno de ellos una verdad humana. Entonces formalmente cada secuencia es distinta, porque empiezan con micrófonos en la calle, preguntándole a la gente qué es la felicidad, después hacen entrevistas, después hacen cosas de lo que ellos llaman comensabilidad, o sea, grupos de personas, después hacen puestas en escena, o sea, es una película que es muy interesante para ver todo el tipo de puestas en escena posibles de la palabra, posible, pues muchas, ¿no? Tal vez no todas, pero en todo caso reafirma una cosa de puesta en escena y además reagrupa solamente la gente muy conocida por ellos. Ellos se van a filmar
a sus exnovias, a sus amigos, a gente que conocen. Es un mundo, es la representación de un país en un momento dado, pero a través de una mirada de gente muy cercana de ellos. Y a eso también se le llamó cine directo. En fin, el tercer, la otra, digamos, corriente de cine directo, o que de denominación de cine directo, es una película canadiense que se llama Pour la suite du monde en francés, y la verdad no sé cómo se llama, de Pierre Perrault, por el, por el sí, ahorita las anoto, perdón, estoy viendo que me están, sí, ahora las anoto mientras, se las anoto mientras cuando les esté poniendo cuando los mande a ver y que yo tenga 5 minutos para no estarles escribiendo al tiempo, se les apunto todo. Eh, y la tercera es, como digo, por la suite du monde, creo que se llama para que el mundo siga o algo así. No tengo realmente, qué pena, pero no sé el nombre en español. En todo caso es Pierre Perrault. Y es lo contrario. Pierre Perrault le dijo a un grupo de pescadores de l'île aux Coudres, que es una isla de Canadá, les dijo, usted, lo que ustedes están haciendo va a desaparecer, un poco como Nanook, como Flaherty con Nanook. Es una pesca que ya no se va a usar, es una comunidad que de pronto se va a desagregar. Entonces es muy importante que ustedes tomen conciencia de esto y participen a la película conmigo y crean la película, a tal punto que ellos son coautores de la película. Entonces, ¿cómo quieren contarla? ¿Cómo quieren ponerse en escena? Él trabajó mucho con el sonido, él los hizo grabar muchas cosas, después volvía para la imagen. En fin, ellos fueron copartícipes de la puesta en escena. Con esto quiero decirles que incluso las 3 primeras películas, y si incluimos a la de Ruspoli, con las 4 primeras películas que se reivindican al origen, estamos hablando de los años 60, de cine directo, ninguna tiene una forma que se parezca a la otra. Ninguna tiene nada que ver con la siguiente. Tal vez lo único que tienen en común es ese sentimiento efectivamente de estar viviendo con la persona filmada en el presente. Ahora, lo otro que sí, o sea, eso quiere decir que el cine directo no se puede definir y que es solamente la matriz de prácticamente todo el cine documental después. Es en sus inicios se encuentra el origen de cine que solamente será entrevista después, de cine que o sea, no es solamente porque la persona está ausente o porque efectivamente, como dijo Diana, parece una ficción, entonces como que las cosas estén pasando sin que yo esté ahí, porque también hay cine directo con el director, como es el caso de Crónica de un verano. Jean Rouge está en la imagen, Edgar Morán está en la imagen, entonces no siempre son películas en que el director parece que no estuviera. Dicho eso, lo que sí es muy importante es que desde el principio, tanto el cine directo, pero creo que es lo que atraviesa general el documental, es una preocupación ética. Esa es la preocupación que ustedes tienen que tener y creo que cualquiera que sea el formato que ustedes trabajarán, la preocupación de la ética es fundamental. Es decir, hasta dónde yo puedo filmar a alguien. En este momento es interesante porque en Francia con esta cosa del derecho a decir todo y podemos publicar las caricaturas de Mahomet, obviamente que no hay que matar a los que la publican, pero podemos publicar todo, podemos decir todo en cualquier momento sociopolítico, podemos filmar todo, podemos exponer a alguien a cualquier cosa. Entonces la pregunta ética que es realmente personal, porque no hay un código de ética, hay, hay algunas leyes que protegen la gente, pero no hay realmente un real código de ética de lo que alguien puede o no hacerle a una persona. Lo que yo creo es, un poco por experiencia también, lo que yo creo es que las películas, ustedes las terminan, pero la gente que ustedes filman, en primer lugar, son sus vidas y para ellas es lo que queda de ellas. Una película puede cambiar la vida de alguien. La manera como ustedes miran a alguien define a ese alguien. Es como cuando no sé, en una clase con niños pequeños a una profesora no sé si conocen ese experimento que hay, a una profesora, divide en 2 clases al azar y a una profesora le dicen todos estos niños son malos alumnos y a otra le dicen todos estos niños son buenos alumnos.
siendo que están siendo divididos al azar. La profesora de los buenos alumnos, curiosamente, se hace la idea de que son buenos alumnos y cuando no funcionan se preocupa porque piensa que es ella la que no está haciendo bien. Entonces pone todo de su parte para que sean buenos y curiosamente al final del año todos son buenos alumnos. A la profesora a la que le dijeron estos niños son malos, inconscientemente algo juega y todos los niños son malos. Es decir que la mirada que nosotros ponemos sobre la gente desde siempre puede formar a la gente o deformarla. Entonces, tenemos una responsabilidad gigantesca, ética y política, cuando ponemos una cámara delante de alguien, cuando obtenemos su palabra, cuando nos confían generosamente su cuerpo, su historia, para que nosotros vayamos a Cannes en lo mejor de los casos. O sea que es una cosa que tienen que tener muy en cuenta porque a veces la gente está, en este momento, muchas veces está acordando más de Cannes, Berlín y Venecia que de la importancia gigantesca y de la responsabilidad política y social que uno tiene con la gente que filma. Entonces, lo más importante es desde dónde hablamos, por qué hablamos, porque la ética está completamente ligada a nuestra honestidad, al sitio que nos damos en el mundo y a la relación que tenemos de honestidad con la gente con que vamos a trabajar. Pero no es solo la gente, porque sé que muchos de ustedes van a trabajar con fotos o con documentos, es también con la mirada política que tenemos con las cosas, lo que vamos a decirle a los otros es un gran riesgo. A mí me gustaría que empezáramos ya hablé media hora, ahora quiero oírlos a ustedes. Entonces les mandé, porque me parece que ustedes saben que aunque el documental y el cine directo se pueda filmar, por ejemplo, en situaciones de vida real que preexisten, digamos que uno va a filmar en un colegio donde una profesora enseña, que vayamos o no a filmarlo, la profesora enseña. Pero cuando filmamos esa profesora que enseña, podemos filmarla a ella, o podemos filmar al peor de la clase, o podemos filmar al mejor de la clase, o podemos filmar a la interacción entre la profesora y ella, o podemos filmar por la ventana mientras la profesora habla, o podemos, en fin, o podemos solamente filmar la vida de la profesora porque la profesora tiene un trayecto gigantesco y lo que es terrible es cómo y su marido se está muriendo y su mamá tiene cáncer y yo no sé qué, y cuando va a dar la clase, todo el suspenso es, ¿podrá dar la clase? La realidad es la misma, pero lo que vamos a construir en una película no tiene nada que ver. Es decir, que con la misma realidad vamos a hacer películas muy distintas. Aunque algunos de ustedes no van a hacer películas, van a hacer a veces secuencias, puede que hagan secuencias o que esto les sirva para pensarlas como tales. Entonces, me pareció interesante porque obviamente en toda película documental una cosa que se piensa es el relato. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué sigue? ¿Cómo termino? ¿Cuándo empiezo? Porque no es lo mismo decir empiezo, la película tiene una temporalidad de rodaje, pero también tiene una temporalidad interior. No es lo mismo una película que cuenta un día en la vida que una película que cuenta un año en la vida que una película que nos cuenta 5 años de un adolescente, por ejemplo. No más definir la temporalidad es definir la relación que tenemos con ella. Pasar 10 minutos como haciéndole 3 preguntas es no dejarse impregnar por el mundo, es no dejarse impregnar por esta relación. Entonces creo que esa es otra tal vez de las características de ese llamado cine directo, es de perder ese sentimiento de dominio que tenemos sobre el mundo, que muchas veces algún tipo de periodismo puede tenerlo o algún tipo de directores. La película la voy a hacer así, lo que sale de este cuadro no hace parte de la película. Hay algo en el humanismo del cine directo, de la relación con el otro, en que es bueno que podamos perder el control. Es bueno que el momento que vivamos con el otro nos atraviese, nos cuestione,
nos saque de nuestros prejuicios. Si yo llego con un prejuicio a ver algo y salgo con el mismo, me voy a ver una víctima del conflicto y al final es una víctima del conflicto, nadie hizo un trabajo, ni la pobre víctima que se quedó con una etiqueta que no le corresponde, ni el director que no atravesó, que no hizo un trabajo de relación, ni nosotros como espectador, porque no atravesamos nada. Si la persona ya sabe al principio de la película lo que ella misma va a producir al final, no tiene mucho sentido. En todo caso, hay una aventura cinematográfica, hay un trayecto cinematográfico, hay una historia cinematográfica, hay un principio y hay un final, que no necesariamente son dramaturgias aristotélicas, que no necesariamente son dramaturgias en acto 1, acto 2, acto 3, son también dramaturgias de la forma como nosotros pudimos cambiar. Hay realidades que ellas no cambian, pero nosotros cambiamos la visión que tenemos de ellas y ese es el trayecto que podemos hacer con ellas. Entonces, por eso me pareció interesante empezar por la tentativa de un pequeño relato hablado por ustedes, que cada uno, y pensé en un recuerdo, puede ser de infancia o puede ser de adolescencia, puede ser de ayer, no importa, pero algo que los haya marcado con hierro, algo que los haya marcado suficientemente para que el relato sea para que el relato nos conmueva. Me interesa que todos los demás oigamos muy atentamente, los 2, 3 minutos, lo que quieran ustedes decir, porque vamos a oír todo, vamos a oír no vamos a juzgar, no es una historia de juzgar, vamos a dejarnos impregnar por una voz, por qué es lo que está mirando esa persona, por qué espacios nos evoca. Hagamos el ejercicio. No sé quién quiere empezar. ¿Quién se lanza al...? Si no se lanzan, yo tiro los dados. Catalina, ¿de los 8 que estamos? Sí, de los 8 que estamos. Exactamente, solamente mis 8 entre comillas, pero todos los demás van a tener el privilegio de oírlos. Si quieres, arranco yo. Dale, muy bien. Sí, porque estoy con una señal como muy débil, entonces para asegurarme de una vez. Bueno, yo leí anoche el correo tuyo. Buenos días para todos los compañeros y las compañeras. Leí tu correo y bueno, empecé lo primero que hice fue como empezar a mirar hacia atrás, ¿no? Porque uno dice, claro, ¿qué cosas me han marcado en la vida? Entonces, bueno, cogí 2 cosas, básicamente. Voy a tratar de resumirlas en los 3 minutos que tengo para contarlas. Una, que la podría resumir no como un sonido, como un hecho, sino como un acto, que es el juego en la calle del barrio, ¿sí? Entonces, recuerdo mucho las voces de mis amigos cuando éramos niños. Recuerdo mucho los nombres de los gritos, Se te está cortando. como soltaba la Espera. pelota, o recuerdo... De pronto, espera, hagamos un ejercicio porque tal vez es porque tienes la imagen. Si quieres, quita la imagen, que en todo caso es lindo oír solamente tu voz y tal vez te va a ayudar, es que se está cortando. Parece que se cortó del todo. Espérate, bueno, que vaya siguiendo otra persona y yo voy a mirar cómo soluciono, ¿vale? Entonces, Yo me lanzo. ¿quién es yo, perdón? Matilde. Ok. Buenos días a todos. Yo leí el mail de Catalina esta mañana y enseguida me iba a lanzar en una pequeña nota de escritura, pero luego terminé de leer el mail y me di cuenta que tal vez la idea era esta improvisación de voz, ¿no? Del discurso. Entonces, lo primero que pensé fue en las reuniones familiares. No sé si me escuchan bien, discúlpeme, pero mi computador está fallando, no tengo cámara y el micrófono a veces es un poco
Me dirán si estoy hablando sola o si me escuchan. Te estamos oyendo. Ok, entonces lo primero que pensé fue en las reuniones de familiares. Yo soy mestiza, mi papá es del Chocó, mi mamá es del Tolima, y en las dos familias habían muchas reuniones familiares, y esas reuniones familiares están marcadas por una cantidad de recuerdos, pero para mí el recuerdo más, como el que más queda impregnado y que me sigue hasta hoy, es el recuerdo de la música. En especial las guitarras y los tiples que mis tíos tocaban cuando la fiesta comenzaba un poco a desgastarse, ¿no? Al principio está toda la emoción de la familia que se encuentra, la comida, los niños que juegan, en fin. Y luego ya cuando la fiesta empieza a cansarse un poco, ellos sacaban los tiples y las guitarras y les gustaba mucho cantar la música de los Panchos, de los Reyes, que aún recuerdo. Y eso fue como el primer recuerdo que me vino a la mente leyendo este email. Es el efecto que tenía y que tiene aún esa música para mí. Cuando la escucho, cuando tengo ganas como de reconectarme con Colombia, entonces voy a escuchar o la música que escuchaban mis tíos, que tocaban mis tíos, o del otro lado la música que tocaban mis tíos del lado de mi papá, que es lo mismo, ¿no? Es la Sonora Matancera, son los mismos, son boleros de la misma manera con estas guitarras, estas cuerdas que están ahí, y es como ese recuerdo de la cuerda, de la guitarra, del sonido, del dedo que está raspando, la uña larga que yo veo de mi abuelo, por ejemplo, veo la uña que raspa, que trata de raspar la guitarra, de acordarla y de cantar. Es una de las cosas que me ha acompañado hasta hoy. Yo bailo, estudié antropología de la danza, y creo que la música nunca me atreví a ir más allá del instrumento que una práctica íntima en mi casa, pero creo que esas cuerdas y esa música se quedó impregnada para siempre y marcó un poco mi camino académico y personal. No sé si es suficiente o si... Matilde, trata de contárnoslo de manera mucho más... entiendo que hay muchas reuniones familiares, oí cosas, pero no vi un momento. Un único momento, un día, a tal hora. ¿Quién estaba? Un pequeño sí. de manera... Es una tentativa, es para... Sí, es que me puse un... Dale. Mi familia, la familia de mi mamá es de San Antonio de San Antonio, del Tolima, y tengo el recuerdo de haber hecho un viaje de 9 horas en una flota que habíamos alquilado para una fiesta del cumpleaños de la hija mayor de mis abuelos, o mi tía, la mayor. Íbamos todos en esa flota y recuerdo muy bien la noche en que llegamos, más o menos a las 10 de la noche, todos nos bajamos y lo más importante para todos era tener los instrumentos en el salón. No nos ocupamos de las maletas, no nos ocupamos de nada más, sino de tener los tiples y las guitarras instaladas en el salón. No había luz porque llegamos todos a la finca de ese pueblito que casi nunca íbamos. Prendimos las luces y estaba pues el suelo rojo como se pinta, ¿no? En Colombia, que se hace el cemento y luego se pintaba a la época de rojo el suelo como para imitar las tomato, no sé. Y nos instalamos ahí mientras mi abuela y mis tías iban a la cocina a buscar las ollas, a sacar todo lo que tenían que preparar para la comida del otro día. Mis tíos se sentaron con nosotros porque no nos querían dejar salir a jugar, estaba muy tarde. Se sentaron con nosotros a tocar guitarra y a afinar el tiple y a tocar y a cantar la música que a ellos les gustaba en ese momento. Y son 2 o 3 canciones que tengo en memoria. Y en ese momento también recuerdo mucho a mis primos pequeñitos que se sentaban a mirar con mucha atención a la manera en que tocaban los grandes, los tíos, en que tocaban las guitarras, cómo se ponían en las piernas, cómo las cerraban con los dedos
en la parte de arriba de la guitarra y darnos ganas de bailar. Me acuerdo que habían unos boleros en que mis tías, a pesar de que estaban preparando cosas en la cocina, venían entre ellas y se cerraban en los brazos y se ponían a bailar. Eso. Ok. eh, mm, si les digo cosas, no es, es solamente como para meterlos más en ustedes mismos. Vamos a pasar a otra persona, pero digamos de lo que siento que podrías dar más de tú misma, de ti misma, de lo que Sí, tú, es un ejercicio, ay, lo hicieron así, es interesante, pero es solamente como para decirles cómo una cosa puede ser descriptiva. Estamos contigo, viendo contigo una situación que está pasando al frente, pero por ejemplo no sabemos mucho lo que te está pasando a ti mientras está pasando eso. Por ejemplo, sí. es, constato eso, pero no es que sea, no es ni grave, ni malo, ni bueno, ni nada, es solamente una constatación. Pero sigamos Sí, con algo más. entiendo. Sigamos Mi con, número, con Sandra, Sandra, ok. ¿me escuchan bien? Tengo sonidos que están entrando por todas partes, el carro de la basura, otra voz en el fondo, entonces si hay interferencia, por favor, me avisa. Ok. Em, ok. Eh, Tengo 6 años y estoy viviendo en Circasia, que es un pueblo del Quindío. Mi papá y mi mamá se acaban de separar y yo estoy viviendo en casa de los abuelos. Mi mamá trabaja todas las noches enseñando y a la hora de acostarme estoy sola en una habitación de una casa de bareque y de madera muy grande, que es la casa de los abuelos. Y cuando yo me acuesto me siento muy sola y lo único que quiero es poder tener a mi mamá al lado, pero ella no está. En la habitación en la que yo duermo, mi abuela tiene un aparato de música, de discos, de vinilos. Y a mi mamá le encanta Leonardo Fabio. Para yo poderme dormir, pongo Leonardo Fabio en el tocadiscos y empiezo a escuchar las canciones de Leonardo Fabio para sentir la compañía de mi mamá, básicamente. Eh, y yo sé que me tengo que quedar dormida antes de que el disco termine, de que ese lado del disco termine, porque si no voy a volver a lo que me olvidé en ese momento decir, es que cuando yo estoy en esta habitación sola, yo tengo mucho miedo, porque es una casa grande, es una casa desconocida y es una situación desconocida para mí también. Y la música me calma. Y sé que me tengo que quedar dormida antes de que ese lado del disco termine, porque si no después me toca parar, voltearlo o volver a ponerlo. Cuando el disco termina, yo me quedo dormida y luego a altas horas de la noche, después en esas noches, yo solía despertarme a medianoche para escuchar en esta casa de bareque que tiene zarzos el paso de las chuchas en la noche, de los gatos, la madera expandiéndose o contrayéndose, lo que hace la madera con el cambio de temperatura. Y yo vuelvo a sentir el miedo que tengo de estar en un espacio escuchando ruidos extraños, eh, escuchando, pensando que en cualquier momento algo me puede pasar por lo que está sucediendo. Y esta es la madrugada, y paso muchas horas, lo que para mí son muchas horas, sin poder dormir y muerta del pánico, de la oscuridad, de la noche, de los ruidos, hasta que el cansancio me vence y lo primero que escucho en las mañanas es mi abuela hablando con el loro en el patio, preguntándole: Roberto, ¿quiere cacao? Y Roberto contestándole a ella: Roberto, ¿quiere cacao? Y la luz de la mañana vuelve y aparece, y el día empieza, y todos esos miedos de la noche desaparecen. Y así pasé muchas noches en mi infancia, muchas, muchas noches, escuchando a Leonardo Fabio
luego los ruidos de la noche y luego el loro en la mañana hablando con mi abuela. Nos damos cuenta que con el relato de una sola noche, aunque después dices que son muchas, y con 2 minutos de informaciones más sensoriales que informativas, supimos mucho de Sandra, supimos mucho de la vida de Sandra, pero no solamente de su, también de imaginamos un país, o en todo caso un territorio de un país, imaginamos una configuración familiar, imaginamos otras cosas, hay informaciones. Eso quiero decir que con cosas sensibles estamos contando informaciones. Con eso que muchas veces en los proyectos que leí de ustedes, lo que más les importa es darnos muchas informaciones. Y lo que es mejor en el cine es quitar informaciones. El cine es lo contrario de aditivo, es sustractivo. Entre menos, más. Entonces, eso por una parte. Lo otro que me dan ganas de reaccionar a lo que tú contaste, en todo caso, Sandra, es que, por ejemplo, si habría podido comenzar, yo seguí la historia muy bien, pero habría podido comenzar efectivamente tengo 6 años y oigo un ruido, oigo el ruido de la madera, oigo el ruido, ¿cierto? Depende de qué orden me vas a dar, entonces yo estoy atravesando contigo el miedo y después me calmas. Entonces, ¿cómo organizo esa información? ¿Cierto? ¿Cómo organizo esa información para no necesariamente dar desde de entrada? Tengo 6 años, mis padres se separaron. Hiciste eh, ¿cómo decir? Las explicaciones, lo que juzgaste que necesitábamos como explicación para después relatar. Esto es un ejercicio, ¿no? Lo usamos solamente de manera pedagógica. Pero uno podría imaginarse que lo que puede ser interesante es cómo comunico lo que yo sentí cuando tenía 6 años, cómo voy, no cómo les digo exactamente que tenía 6 años, que esto y lo otro, sino cómo comunico. Entonces, qué ruido, qué luz, qué momento, y después pongo este disco y después ese disco es el de mi madre y después porque mi madre no está en la casa, porque mis padres se separaron. Es otro relato. Es un relato que nos habría llevado por... Entonces, el orden en que nosotros vamos a contar o a decirles a los que nos van a oír o a ver en una película es muy importante porque hace parte de lo que queremos que ellos compartan sensorialmente con nosotros. Creo que todos los que están aquí, así sea cual sea el destino final de las producciones que ustedes van a hacer, creo que no van tanto al cerebro de la gente, porque entonces ustedes podrían hacer un ensayo, escribirlo. eh, eh, Creo que tiene que pasar por otras, o si no, no usaríamos la imagen, o si no, no usaríamos el sonido, que están íntimamente en el cerebro ligados a otra cosa que no es necesariamente el intelecto, o sea, es también, y por esa sensación que yo atravieso, cuento las informaciones. O sea, las informaciones que nos interesaban de que tenía 6 años, de que sus padres estaban separados, de que vivía donde el abuelo, pueden contarse, pero ¿en qué orden? ¿En qué momento? ¿Las vamos a oír mejor si estamos con la niña que tiene 6 años y con miedo? ¿O las oímos muy bien desde el principio? En fin, esas son las cosas que cada película y cada relato tiene que cuestionar. Vamos al siguiente. Gracias. Holanda, ¿estás ahí? Bueno, porque creo que voy a hacer una llamada a Holanda y ella va a hablar desde el celular y yo lo amplifico, ¿vale?
todo lo que aprovecho para decir que todos estos pequeños ejercicios no son ni buenos, ni malos, ni regulares, ni estamos haciendo juicios, es solamente como un material pedagógico. Ustedes están regalándole al resto del grupo materia para que todos pensemos en voz alta, ¿ok? Bueno, No hay... aquí está Holanda. Hola, ¿ahora sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a resumir en la segunda historia, iba a contar. Es la del día del nacimiento de mi hija, es el 17 de mayo del 2003, ¿sí? Y son las 5 de la tarde y yo rompo fuente. Tengo que ir a la clínica y yo hago un trabajo de parto muy rápido, ¿sí? Muy rápido, faltando a las 11:30 el médico me dice, me voy con mi esposo, es fotógrafo, yo también soy fotógrafa, entonces empiezo trabajo de parto, ya vamos, dilato, empiezo trabajo de parto, y hay una cosa que, entonces yo había decidido, o yo decidí tener a mi hija sin tener ningún tipo de anestesia. Yo quería tener a mi hija por parto natural, como las abuelas. No sé, fue una obsesión, parto natural, quería como las abuelas. Y empiezo el trabajo de parto. Bueno, al principio, o sea, todo el proceso de dilatación, o sea, a uno le dicen siempre que eso es como tener un cólico menstrual, pero carreta, no hay tal, uno no tiene cólicos menstruales, eso son unos dolores muy fuertes, pero así todo yo decidí asumirlo. Entonces empiezo, había como ese momento yo no se me olvida porque hay como unos trances, ¿no? Mientras que uno dilata, hay un dolor muy fuerte, pero cuando baja la dilatación, que son como unos momentos de reposo, uno siente como que si estuviera, como si estuviera volando en una nubecita. Es una cosa así, pero está volando en esa nubecita y ya está empezando como a volar cuando empieza otra vez el momento de dilatación. Bueno, fue un trabajo que hice muy rápido, y entonces cuando empiezo a pujar, ya estoy acostada para que mi hija Salma nazca, entonces empiezo a pujar y José, teníamos un ginecostetra muy bello, parecía como un chamán además, a pesar de que fue una clínica, parecía como un chamán. Entonces José, mi esposo, se debate entre si grabar o tomar fotos. Entonces dijo, no, mejor tomemos fotos porque o grabo o tomo fotos. Recuerdo que en el 2003 todavía estábamos trabajando nosotros dos con cámaras análogas y empieza a tomar fotos y él venía por un momentico mientras que yo pujaba y me sobaba la cabecita y sudaba, ¿cierto? Mientras que hacía todo el trabajo de parto y empieza a tomar fotos. Y ahí tenemos un registro muy bello en la foto, pero hay un momento clave allí en todo este pedazo y es que hay un momento en que él se acerca a tomarme la foto hacia un lado de la cara y yo pujando como con ese dolor tan fuerte, le digo, no, por ahí no, porque ese no es mi lado, ¿sí? Entonces, claro, eso fue una cosa como muy particular, porque hasta el ginecostetra se quedó como así, esta mujer está teniendo un hijo en este momento, la hija en este momento está pujando, y entonces cuando el esposo pues se acerca a tomarme la foto por ese lado, yo le dije, no, por ahí no, porque ese no es mi lado. Digamos que ese es el momento, digamos, Catalina, que podría decir, dentro de muchos momentos, por supuesto, con todos los años que tengo encima, que digamos que es muy significativo, pero sobre todo es que todavía hoy en día lo contamos incluso como una anécdota. Ver las fotos es una cosa maravillosa. Es eso, Catalina. Ahora, oigo muy bien que la que nos contó la historia es una fotógrafa, porque yo lo que pregunté es a partir de un sonido. Y yo estaba esperando que el clic, clic, clic de la cámara de fotos, estaba esperando que el ti, 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 ti del corazón del niño, estaba esperando que el no sé, estaba esperando cuál. Sí, entonces creo que el ejercicio, ¿sabes qué pasa? Que uno narra y uno siente que ahí hay un error, claro, tienes razón, porque uno narra y uno siente que con la narración que está contando, o sea, con el relato que está haciendo oral, como que la gente uno asume equivocadamente, por supuesto, que la gente está como escuchando, como que si la gente se estuviera devolviendo con uno también con el sonido y con el audio, ¿no? No, el sonido es como un agente secreto de la imagen. Ustedes han visto que cuando hay una imagen enorme, en plano general, en un bosque, y uno oye, uno empieza a buscar el mosquito. O sea, el sonido es el que guía la mirada.
Y el sonido es una cosa muy, el que le da capas, el que nos cuenta el fuera de campo, el que nos cuenta un poco la intención también, porque cuando uno termina en la mezcla subiendo el sonido en cierto momento es que uno quiere que la persona oiga tal cosa, si sube o baja la música o si hace, en fin, si trabaja de cierta forma una voz u otra voz. O sea, el sonido es es el agente secreto del cine. Y es secreto porque casi nunca hablamos de él, porque estamos más acostumbrados, por eso me pareció interesante empezar por el sonido, porque estamos más acostumbrados a tener memoria incluso visual. Generalmente contamos los recuerdos como tú, como una foto o como un momento visual. Por eso quería que trataran de recordar lo que un sonido en un momento dado pudo provocarlos. Pero no importa, para otro ejercicio lo tendrás en cuenta y cuando te acordarás con tus fotos, que te preguntarás qué sonido, cómo trabajar el fuera de campo de una foto, que es inevitablemente sonido. Bueno, listo. Gracias, Catalina. Gracias, Diana. ¿Quién se lanza? Listo, chao. Bueno, miramos en la lista. Carolina, Wanda, Estefanía. Hola, habla Estefanía. Bueno, buenos días a todos. Pensando en el ejercicio propuesto por Catalina, me vino a la mente un recuerdo sobre un viernes a las 2:30 de la tarde más o menos. Pues yo llegaba al colegio, estaba en primaria, tenía como 8 años y hacía un calor tenaz, entonces recuerdo que me siento como muy sudada y en esa época mi mamá administraba un inquilinato, entonces yo llegaba a esta casa después del colegio y en esa casa vivía una persona, una señora como de 70 años, morena, grande, que se llamaba Doña Emma, y los viernes Doña Emma hacía frijoles y me invitaba a comer siempre. Entonces, los viernes eran como el día, el día de la semana en el que ella estaba como más animada. Y entonces yo llegaba del colegio, apenas ella veía que yo llegaba, yo me sentaba en la mesa, pues era como una mesa comunitaria más o menos, y ella me servía el plato de frijoles. Y el sonido que recuerdo es que, bueno, Doña Emma tenía un tocadiscos y ella siempre los viernes ponía boleros. Entonces, generalmente eran discos de Rolando la Serie. Entonces, como que cada vez que escucho música de este tipo, pues viene a mi mente este recuerdo. Ok. Es una lástima porque el escenario que describe, o sea, nos das ganas de saber más, porque, bueno, no sabemos muy bien qué edad tienes volviendo del colegio, tal vez lo dijiste al principio y luego me escapé. Sí, tenía 8 años, más o menos, aproximadamente. Okay. Entonces, una niña de 8 años que llega a un inquilinato, me abrió inmediatamente una curiosidad gigantesca, como una niña de 8 años de un inquilinato. Entonces muy rápidamente me tranquilizaste porque hay una señora que hace bien los frijoles y que te hace oír música y yo ya estoy tranquila con la niña de 8 años. Pero es interesante, lo único es cómo podemos hacer de ese pequeño momento un relato todavía un poco más nutrido, que integre más un principio, que integre más una sensación que tienes. A veces el problema de la música, incluso cuando es un recuerdo, y eso es lo que le pasa a muchas de las películas que abusan de la música, es que la música cubre muchas veces, o sea, impide
impide expresar a veces sus sentimientos. Hay un ejercicio que le pusieron hace poco a mi hija en el colegio de hacer una descripción sin adjetivos. Eh, que me pareció muy interesante. ¿Cómo puede uno describir sin estar diciendo todo el tiempo es grandísimo, es gordísimo, es lindísimo? Sin estar, pero que nos exija a la precisión del sitio, de lo que está pasando. La música funciona un poco como un adjetivo, es es un bolero, entonces ya nos imaginamos qué sentimiento nos produce, o en todo caso, bueno, cada uno se las arregla con lo que le puede producir el bolero, pero es como si la música resolviera una parte del sentimiento. Y la música ideal, cuando acompaña, lo que ustedes van a hacer tiene que ser un personaje, un profundo personaje. Si la música es el personaje, o sea, si el relato es sobre el bolero, ¿qué notas? ¿Era piano? ¿Era una frase? ¿Era la forma como decía la R? ¿Era unas letras que yo no entendía? O sea, ¿qué pasa con esa música? Porque es también cuando ustedes van a musicalizar sus cosas, ¿qué estatus va a tener la música en sus relatos? Mermelada para cubrir y para todo lo que no logramos hacer sentir al espectador. ¡Pum! Pongámosle música triste para que él se sienta triste. ¡Pum! Pongámosle música agitada para que él se sienta agitado. La música tiene que ser pensada desde el principio, como un contrapunto, como una cosa que se opone, que agrega otra cosa, no que subraya. Pero, ok, como decimos, es solamente puro material pedagógico que me da materia para hablar de otras cosas también. En todo caso, muchas gracias, Bueno. Estefanía. Y ahora, ¿quién se lanza? Si quieren, yo puedo intentarlo. Es Carolina. Bueno, voy a lanzarme sin explicar lo que quiero contar. Bueno, el recuerdo remite a un día de cuando yo tengo 12 años y me vengo de trasladarme de Costa Rica a Bélgica, como que acabo de mudarme con mi madre y con mi hermana, y estoy compartiendo el mismo cuarto con mi hermana. Y bueno, en Bélgica, así como en Costa Rica, llueve mucho, pero llueve de formas muy distintas, ¿verdad? Sonoramente también. Entonces, me recuerdo como las primeras veces que dormíamos como en esta nueva casa, en este nuevo cuarto, pero yo siempre compartiendo cuarto con mi hermana, como que era un lugar seguro para mí de cierta forma. Y empiezan a caer estas gotas, pero la verdad es que ni se escuchaban, ¿no? Y yo más bien como que buscaba un sonido de este aguacero tropical sobre las construcciones. Bueno, en Costa Rica hay como latas de zinc, entonces suena muy fuerte normalmente ese aguacero. Y pues hay épocas que suele llover mucho en la noche y es como un sonido que para mí también era como de cierta forma como que me daba mucha como seguridad. Pero recuerdo más bien como esta ausencia de ese sonido de esa lluvia, ¿no? Como de estar en ese cuarto esperando a que lloviera más fuerte o ¿verdad? Como buscando este sonido. Y bueno, es un poco esto lo que traía, la verdad, ¿no? Como más bien era como una ausencia, un recuerdo de una ausencia de un sonido, más que eso. También supimos cosas. Es lástima que no nos hayas contado la primera noche en que, por ejemplo, como intentar una secuencia, intentar un momento con principio, es para hacer un pequeño relato, es para trabajarles el relato. Pero lo que sí es, lo que me parece muy interesante y que pienso que es, que podría ser material, si tú estuvieras contando una película sobre ese momento tan crucial que puede ser el principio de un exilio, digamos, el principio de un cambio de cómo puede pasar, en lugar de pasar por informaciones muy clásicas, puede pasar por un sonido. Cómo ese sonido que además describes muy bien, que es el sonido en el zinc, o sea, las gotas que dan miedo en realidad, son las que te hacen falta.
cuando estás en Bélgica. Entonces hay una cantidad como de informaciones con el sonido que pueden ser muy interesantes, porque curiosamente estás en el mundo en que más, bueno, creo que Costa Rica no es Colombia ni es un mundo que inspira tanto miedo, pero igual venías de otro mundo, y creo que el sonido puede contarnos cómo uno pasa de un mundo a otro mundo, de una cosa a otra cosa, o puede ser y es una información que uno no le va a decir, no va a subtitular en la película, sonido gotas gruesas, Costa Rica, sonido Bélgica, pero es una materia con la que puedes jugar y con la que el espectador, sin saberlo, porque a veces el espectador no está consciente y no está todo el tiempo pensando en estoy oyendo esto y estoy oyendo esto, ergo aquello, que si es así, pues lo perdimos, pero lo está acompañando y lo está integrando en cierta forma. Entonces es interesante ver cómo un sonido es materia de información. Gracias. Bueno, hola a todos. Me funciona mal internet, pero bueno, intento ver si se escucha. Soy Wanda. Bueno, voy a contar un poquitito. Yo no hice la tarea, me va a surgir ahora, con la cual no la estoy pensando. Voy a ser como muy realista. Tengo 3 años, escucho el timbre de mi casa, estoy sola con mi padre, estoy en el patio de mi casa, escucho que mi da pasos, abre la puerta, y sin verlo escucho la voz de mi abuelo. Desde el patio escucho cómo hablan, sin embargo, esa sonoridad no la comprendo. Me acerco y siempre descubro que esa sonoridad entre ellos es única. No me pasa cuando escucho a toda mi familia, no me pasa cuando escucho a mi mamá. Esa sonoridad es un diálogo y una lengua que no comprendo, no la entiendo. Sin embargo, me siento de una forma única porque solo pasa y escucho ese sonido cuando está mi papá y mi abuelo solos. Ese sonido no se escucha cuando está el resto de la familia. Siempre cuando los veo solos, intento jugar y meterme en el medio para ver si puedo descifrar esa sonoridad que con el tiempo sigo intentando conectarme y reconocerla. Ok. Nos quedamos con el suspenso de saber qué se dice, ¿no? Por qué esa sonoridad es distinta, pero está bien quedarse con ganas. Es mejor quedarse con ganas de saber. Una secuencia no tiene que contarlo todo, porque cuando lo cuenta todo, pues la segunda secuencia ya no tiene sentido. Entonces es interesante quedarse con ganas de saber. Hay cosas a veces que pasan en las películas, por ejemplo, yo empecé a verte, yo estoy contigo con una niña de 3 años, que oye el timbre, avancé contigo, te imaginé mirando, o sea que todo lo que era sonido efectivamente para mí era, o sea, estuve todo el tiempo en primer plano contigo, y todo lo que era sonido era fuera de campo. Eso es muy interesante, como el fuera de campo en sonido, cómo una persona reacciona al sonido. O sea, es más interesante a veces, es mucho más interesante que una niña de 3 años no entienda lo que está pasando en el sonido, a que filmemos al papá y al abuelo hablando, porque pues ahí te perdemos, porque lo que es importante es que es lo que tú oyes de ellos. Entonces
Eso fue lo que me pareció interesante, que lo que lograste contarnos, estuvimos con un personaje y el sonido funcionó como fuera de campo. Ahora nos quedamos con la curiosidad de qué tipo pensé que era un momento un poco crucial, que estaban diciendo algo particular en ese momento. Y la otra pregunta que uno se haría cuando va a editar una cosa así es, ¿cómo sabemos que solo mi papá y mi abuelo se hablan así? Si solamente tenemos esta secuencia. No lo podemos saber. Tenemos que tener cosas de comparación. Habríamos tenido que haber visto otras no es el ejercicio, pero digo en general. Habríamos tenido que tener una secuencia anterior para que eso se vuelva una comparación. No es como la anterior, no es como. Porque cuando uno dice, es muy particular lo que me pasa con nosotros como espectador, si es lo único que estamos viendo, no podemos saber que es particular. Entonces hay que a veces que resolver esas cosas cuando contamos una película, resolver cómo hacemos para contar la particularidad de lo que estamos, o para comunicar esa particularidad. Nos quedan creo 2 o 3 personas, en todo caso de las 8. Lo que quiero, ¿no?, tal vez agregar es que no lo expliqué, pero ellos hablan en guaraní y es una lengua que yo no entiendo. Y solo pasa cuando están solos entre ellos. En el resto de mi familia nadie la conoce. Entonces, para mí es una sonoridad porque no puedo comprenderla, pero sin embargo hago esa búsqueda que solo sé que lo escucho cuando están solos. Si estaría mi mamá, si estaría mi hermano, si estaría toda la familia, no pasa. Pero no quería que quedara en la lengua, por así decirlo, que ahora sí lo explico. Perfecto. Perfecto. Pero no era digamos, para el ejercicio no era necesario, era imaginando que si después quieres contar una secuencia antes, una después, ¿cómo vamos a saber que solo pasa? Pues, en fin. Nos faltan Lisette, Carolina, Julián y Laura. A ver si se lanzan, porque Bueno, ya no tenemos tanto tiempo. ¿Laura? hola. Voy a apagar mi cámara porque me da miedo que me congele de pronto el sonido. Bueno, ayer cuando leí la tarea me quedé pensando en qué sonido me había marcado y me dio tristeza porque no se me ocurría ninguno y pensé que era que uno a veces vive tan despreocupado que se le olvida reflexionar. Pero pensé instantáneamente en mi infancia. No sé por qué asocié el sonido que lo marca uno con la infancia. Y vi que mi infancia estuvo marcada por las risas que evocábamos mi hermana, mi prima y mi abuelo y yo. Entonces de ahí viene mi recuerdo. Estamos en la finca, en Chinchiná, Caldas, y estoy corriendo, muerta de la risa, pero también muerta del miedo, porque mi abuelo viene con un sapo detrás. Nosotras 3, mi prima, que es 5 años menor que yo, y mi hermana, 4 años menor que yo, también corren entre gritos y tropiezos también, porque le tenemos un espanto al sapo. La finca es en Chinchiná Caldas, como ya había dicho, y es un espacio que estaba también habitado por paramilitares, pero que nunca en mi infancia me di cuenta porque tal vez estaba muy protegida por esas mismas risas y esos mismos momentos tiernos que vivía, y justo ya grandes que me di cuenta que era un espacio tal vez a veces violento. Mi mamá y mi abuela están en la cocina, también están riéndose de vernos cómo corremos. Suena también el sonido de las chicharras, el sonido tan particular de la noche en el campo, y todos esos sonidos se van mezclando con los gritos. La risa de mi abuelo es era una risa bien particular y muy,
estruendosa. Era una risa muy fuerte. Habíamos decidido acampar esa noche, pues mi hermana, mi prima y yo, afuera, y fue allí donde nos encontramos el sapo que había dejado mi abuelo en la carpa. Obviamente los gritos le dicen a él que ya lo encontramos, sale corriendo, lo coge y a perseguirnos con él. Luego pienso en el momento desafortunado que le tocó vivir al pobre animalito, todo el mundo corriendo y huyendo de él. Luego la persecución entra a la casa, no se queda solo afuera, sino que entra a la casa y ahora no es solo con las niñas pequeñas, sino que es con todos. Y todos también gritan. Y también tengo una imagen muy visual de la finca, porque la finca para mí era infancia y era también risas. Y hoy que mi abuelo no está, pues es un espacio que está olvidado y que se va desmoronando. Y obviamente es un espacio donde las risas ya no resuenan como en ese entonces. Muy bien, fíjate que que lo que puede ser un recuerdo un recuerdo de infancia de una niña, un recuerdo, termina siendo un recuerdo de horror gracias al sonido, porque si le fuiste poniendo chicharras, si le fuiste poniendo, bueno, las risas estrenduosas de tu abuelo, le fuiste poniendo, en fin, además poco a poco fue la noche, hubo los gritos. Es interesante como un poco una cosa que podía haber empezado como una niña feliz corriendo, finalmente se va volviendo una película de horror. Y eso en gran parte gracias al sonido, es interesante, es interesante. Y lo que dijiste también, eso es materia con que de pronto se puede jugar, no sé, cuando uno describe efectivamente qué sonido había en los espacios que hoy están vacíos. Son preguntas que uno no se hace, uno generalmente se pregunta qué había ahí, quién vivió, qué pasó, pero no qué se oyó, porque efectivamente las ciudades cambian, no es lo mismo un cuarto o en una finca o en una ciudad hace 40, 20, 5 años que ahora. Entonces el sonido puede contar también de pronto, puede jugar para contar un pasado. El tiempo pasa más de lo que estoy viendo que nos quedan 20 minutos y que yo quería mostrarles una cantidad de extractos y que bueno, faltan 3 personas, no sé si quieren pasar o no están Sí. obligadas, ¿eh? Pero si quieren me gustaría. Hola, soy Julián Bejarano ¿Listo? y bueno, el relato un poco haciendo de una manera pronta este ejercicio estoy sentado en una escalera y nunca había tomado conciencia sobre el hecho de ponerse unas botas para evitar que los zapatos se ensuciaran. Son la primera vez que tengo la sensación de poner mi pie en algo muy cobijado, tibio y de esa forma. Y la sensación que tengo al salir a un espacio es casi de un sonido muy tenue. Es un lugar donde se empieza a construir un barrio, empieza a perder esta especie de ruralidad, a convertirse en una urbe y a las 7 de la mañana es un concierto de sapos y de pájaros que cuando uno está haciendo el recorrido por primera vez por ese espacio y se pone botas y capa, todo parece mágico, parece que fuera un viaje de un astronauta. Primero pues la lluvia en la capa me da la sensación de que estoy metido en una caja y que está siendo golpeada tal vez por arroces. Y luego el sonido ensordecedor de las aves cuando estoy pasando cerca de un humedal para ir al colegio, la primera vez que me voy a enfrentar a este colegio. Y es raro como ese sonido ensordecedor de las aves y de los sapos
se mezcla también con esta sensación del barro que hace más pesado el caminar. Entonces vuelve a hacerse como una cosa muy ritual este caminar lento, el caminar pesado, la niebla o esta sensación de que uno no ve mucho más allá, sino es mucha niebla y, y el esperar, el no saber qué va a suceder. Básicamente este sonido siempre es una de las cosas que más recuerdo y que marca como un momento de transición en la vida de un niño. Es esto. Es muy interesante porque cómo contar es un trayecto, que Kiarostami, que trabaja mucho con niños, y Kiarostami, que ha hecho mucha película con niños, hace muchas veces de un pequeño trayecto. Él tiene películas, largometrajes, pero tiene una muy linda que se llama El miedo, ahora les digo cómo se llama, que dura 10 minutos, voy a tratarla de buscar también, que es solamente el trayecto de un niño que sale a comprar pan. Pero es un trayecto, sería, si uno lo cuenta banalmente, pues es un niño que sale a comprar pan. Punto, no pasó nada. Pero como en el caso tuyo, Kiarostami tiene el deseo de los detalles y de ver que cuando el niño sale a comprar pan, tiene que mirar si el perro está detrás, un perro o sea, se vuelve un terreno de aventura gigantesco, porque estamos a altura de niño. Lo que hiciste bastante bien es contárnoslo a altura de niño. O sea, te acompañamos en ese recorrido porque se volvió un territorio de exploración. Uno dice que el colegio, donde está aprendiendo el niño, es en ese trayecto, no tanto en el colegio. Es en ese trayecto en que pasan muchas cosas, y que tú lo relataste con sonido, pero pues esos sonidos son evocadores también de imágenes, lo volvieron toda una aventura. Eso quiere decir que con un pequeño trayecto, y con esa aventura, es el principio de un barrio, es tal vez el principio de una forma de vida, es también el principio, o sea, puede ser el principio de muchas cosas. O puede ser una película en sí misma. Muchas gracias a Julián. Y nos falta Pani Callejuela, gracias, el del corto de Kiarostami. Gracias, porque si lo hubiera encontrado, lo habría encontrado en francés. Muchas gracias. ¿Quién nos...? Y también hay que ver a Kiarostami cómo él juega con el sonido en casi todas sus películas. Es muy leve, ¿eh? De vez en cuando es un pequeño viento que... Con eso ya estamos muertos del pánico con el niño. Son pincelazos de sonido. Nos faltarían Carolina y Lisette, no están obligadas, pero me gustaría oírlas, y si no... Yo ya, tal vez no anotaste mi nombre. Perdón, entonces perdón, No entonces sí. Lisette, sí, perdón. Solamente Bueno, falta Lisette. ¿ahí se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Te oímos? Bueno, tengo 18 años y estoy en una oficina. Me llaman al teléfono, tengo que ir a la sala de radiografía. Estoy andando en tacones por los pasillos de la clínica hasta llegar a la sala de radiografía. Entrego los papeles, pues estoy contando acciones, ¿no? Entrego los papeles al técnico, y luego entonces llega un paciente a la sala y me toca hacerme al lado de donde están haciendo, o sea, donde hacen el técnico, donde oprime para hacer la radiografía, que es como algo así como ¡pah! Y entonces después me toca hacerme allá, y entonces me quedo esperando en esa sala que es como antirradiación, es como una sala de plomo. Y entonces me quedo ahí y escucho, cuando hacen una radiografía, se escucha como cuando un metal golpea otro metal, pero es la luz de la radiación.
Entonces ese sonido me daba mucho miedo cuando yo estaba trabajando en la clínica y entonces sonaba como ¡pam!, como un golpe. Y entonces como en ese tiempo pues me daba más miedo cuando hacían las radiografías de pacientes de estómago, porque era para ver si tenían cáncer. Entonces eran varios golpes, entonces se hacía frontal, lateral o la otra lateral, entonces era así. Entonces se llamaba radiografía abdominal. Entonces eran unos golpes y yo me quedaba ahí viendo cómo le hacían la radiografía al paciente. Entonces se escuchaban los golpes seguidos. Luego el paciente se levanta y camina fuera de la sala y luego yo salgo de la sala de radiografía. Pues era el sonido que me daba como más temor. Ya. Muy bien. Tú trabajabas ahí, no te ibas a hacer tú la radiografía, parece ser. No, yo trabajaba como secretaria, pero entonces cuando me tocaba llevar papeles y todo a la sala de radiografía, entonces a uno le tocaba hacerse del lado donde estaban los técnicos para que no le dieran a uno la radiación. Igual, poco a poco vieron como, tal vez porque pues, los unos se fueron nutriendo de los otros, el que abre el fuego siempre le toca más duro, y los otros van perfeccionándose a medida y van encontrando más cosas, pero se han visto que poco a poco la manera como están narrando es un poco más cinematográfica. Entonces, pasa esto, después pasa aquello, y siento esto, oigo aquello. Creo que es un logro que hemos hecho en este primer módulo. Carolina, ¿puedo hacer una intervención? Pero claro. Ya me cambié de computador. Por eso quería estar de primera, ¿sabes? Porque quería lanzarme porque yo sé que siempre cuando uno se lanza de primero, ahí empieza como el punto de partida y ahí empiezan a verse como toda esa cantidad de fallas, podríamos señalarlos de esa manera, a ver de qué se va como alimentando el otro y porque uno finalmente empieza como descontaminado, si se quiere, ¿no? Como lancémonos a ver qué sucede y a ver qué me dicen, lancémonos, o zapatos al agua, es un poco, ¿no? Pero es chévere el ejercicio, precisamente, de lanzarse de primero porque uno va como sin referentes, ¿no? Chévere, bueno, lo que importa no es tanto si lo hicieron bien o no lo hicieron bien, lo que importa es que dé pistas y que les abra pistas para sus futuros trabajos, ¿no? Ahora, lo que me queda poco tiempo y obviamente yo había pensado decir un mundo de cosas más, pero menos mal para ustedes voy a hablar menos. El ejercicio que les quiero proponer, que seguramente algunos de ustedes han hecho, pero como nos volvemos a ver el sábado, pienso que el ejercicio tiene que ser sencillo porque no van a tener mucho tiempo. Entonces, yo quisiera que filmaran, es un ejercicio muy clásico de las escuelas de cine, así que seguramente ustedes lo han hecho, pero es un ejercicio que aunque uno lo haya hecho 1000 veces, creo que es como el ejercicio, como trotar, uno debería hacer uno todos los días para mantenerse, eso es lo que se podría llamar un minuto Lumière, Lumière es los hermanos Lumière, ustedes me imagino saben quiénes son quienes inventaron el cine, o por lo menos así lo creen los franceses, porque creo que hay una disputa con los americanos, pero como yo estoy en Francia, digamos que fueron ellos. Ellos tenían una fábrica, ustedes saben, en Lyon, en la mitad de Francia, de material fotográfico, y quisieron hacer la primera experimentación para hacer el cine. Ustedes deben conocer, y si no la conocen es fácil encontrarla, la primera imagen que ellos hicieron frente a su propia fábrica, que es la fábrica, la apertura de la fábrica. Supongo que los conocen. Si no lo conocen, hagan hermanos Lumière, primera apertura de la fábrica. Hay 3 minutos Lumière. El primero que hicieron, que la puerta no se alcanza a cerrar, un segundo, que tiene otros problemas, y un tercero. Desde el principio los hermanos Lumière se dieron cuenta, y el tercero sí cierra la puerta. Querría mostrárselos, pero como me interesa mostrarles otras cosas, prefiero mostrarles las otras cosas porque eso es muy fácil de ver en internet. Ellos entendieron desde el principio
que incluso si se filma un minuto, la primera imagen del cine, un minuto, que en realidad no es un minuto porque son como 40 y tantos segundos, porque son 16 imágenes por minuto, en fin, que ahora a esto. Ellos entendieron que para que funcionara, que había que tener un espacio, determinar un cuadro que tuviera sentido, o sea, no poner la cámara en cualquier parte, sino en un sitio que tuviera sentido, por ejemplo, frente a la fábrica de donde salen las mujeres, porque eso iba a contar el final de un día de trabajo, pero entendieron también que tenían que prender la cámara en el momento en que se abría la puerta, y para que la historia estuviera bien contada, pues tenían que ver la puerta que se cerraba. Los 2 primeros minutos no funcionaron, son ensayos que ellos prácticamente no, y el tercero, que ya funciona, es cuando la puerta se cierra. Si ustedes ven esos minutos, van a ver cómo las mujeres de la fábrica en el primer minuto están vestidas como obreras, en el segundo minuto ya entendieron porque pues cuando desarrollaron la película le mostraron a las obreras, pasó un tiempo, entonces las obreras pudieron ver que iban a quedar inmortalizadas para siempre, entonces se vistieron mejor, entonces las obreras salen muy bien vestidas y en el tercer minuto ya obviamente muy bien peinadas, muy bien vestidas, y seguramente el director les dijo, pues los Lumière le dijeron, hágalo más rápido porque si no, no alcanzo a cerrar la puerta. Es decir, que intervinieron en el tiempo, es decir, que intervinieron en la puesta en escena. Entonces, desde el principio del cine, quedó claro que había un espacio para filmar un cuadro, el tiempo que dura, es decir, ajustado al tiempo que dura, eso es la puesta en escena, y por otro lado, los azares, porque no pasa exactamente lo mismo ni en el primero ni en el segundo. Esto es para recordarme que solo me quedan 5 minutos con ustedes. Lo que voy a hacer, por lo que no tenemos suficiente tiempo, que yo les había preparado muchas cosas, es que ustedes para el sábado van a filmar cada uno como pueda, quiero decir, con un celular o con una cámara o como les quede más fácil, un minuto, tratando de guardar la consigna de un minuto. La única, vamos a mirar juntos, voy a tratar de mandarles, perdón, no era esto lo que quiero hacer, quiero copiarlo y, a ver, se los voy a copiar aquí en el mensaje, es una vaina, una cosa que está en YouTube y después, ¿por qué no puedo? Ah, sí. Tac. Ahí se los mandé por mensaje, creo. ¿Sí? ¿Lo recibieron? No lo veo yo misma. No, no llegó. Mira que de pronto no lo tengas privado para alguien. Sí, creo que lo tengo privado para ti. Entonces, ¿cómo hago? No, pero a mí no me llegó tampoco. Making Docs. ¿Y cómo hago para mandar? Te vas en ese mismo chat y ahí dice para, o bueno, lo debes tener en francés, que dice to, todo el mundo. dice a todo el mundo. Ya. Listo. ¡Uah! ¿Qué les mandé? Soy yo la que... Sí, perdón, eso debe ser que... No, esto es otra cosa que está sonando aquí, perdón. ¿Les llegó o no? Porque no llega. Negativo. Aún no llega. Estaba muy contenta de haber podido preparar ese minuto. Y ¿Lo pusiste en el chat? Mándamelo a mi WhatsApp y así yo lo WhatsApp comparto. se me vuelve un lío porque tu WhatsApp no lo tengo yo entre mi computadora. Ah, vale, no lo tenés ahí en tu... No, espérate, a ver, intento de nuevo. Aquí, pack. ¿Por qué Ya no? llegó. ¿Sí? Ah, sí, ya. Listo. Llegó 2 veces, creo. Mírenlo, dura 40 segundos, porque es más fácil que lo miren ustedes a que se lo comparta.
Listo. Normalmente ya lo vieron. Sí. Ok. Ustedes vieron que ese pequeño hijo de uno de los hermanos Lumière, al que los hermanos Lumière le hacen una trampa increíble porque le ponen la muñeca, le ponen una aventura gigantesca a atravesar. Ellos entienden desde muy rápidamente que no es una puesta en escena en el sentido en que le dijeron al niño, tienes que hacer eso. Encontraron una astucia, le pusieron la muñeca del otro lado de la cosa que tiene que atravesar. Además, parece que hubiera como un pedazo que estuviera mojado, si ustedes ven bien, y que el niño parece que tiene que atravesar esa cosa mojada también. Además, el niño, obviamente, por lo que camina frágilmente y que se podría caer. Y además calcularon seguramente si la pusieron ahí y no más lejos, es porque es más o menos ese el tiempo, porque ellos no tenían video, entonces la cámara se corta en ese momento. Eso quiere decir que ellos pensaron desde el principio en qué era lo que podía contar una pequeña historia, interesarnos, tener un pequeño conflicto dentro de un minuto y terminar la historia. Y cómo termina la historia. Ese es el ejercicio que quisiera que hagan. Yo había preparado, pero se los voy a mandar por aquí. Yo había preparado en realidad 3 cosas, pero bueno, por lo menos 2 de ellas se las voy a mandar. Una película que se llama Chasti de Sergei Tvorstevoy, no se preocupen que yo les escribo todo eso, que se llama que es como un poema visual donde él habla de unos campesinos en Kazajstán, y cada uno de los planos, son más o menos 30 fragmentos, pero cada uno de los fragmentos es un plano y cada plano es una historia entera. Yo les voy a mandar solamente, creo que hay 2 planos en la mitad, pero son sobre todo 2 momentos. Son 2 momentos que están pegados en la película. Es un plano fijo para que vean cómo el tiempo, la importancia del tiempo, que es lo otro que van a tener que trabajar, el tiempo que empieza, el tiempo de un relato, lo que pasa en el tiempo, el hecho de que un plano dure, cuenta cosas. Entonces escogí dentro de unas películas, Chasti, esas un fragmento con un bebé kazak que está comiendo, ustedes ya lo descubrirán, y el segundo con una vaca que tiene un pequeño problema para tomar agua. Es bastante lindo. Y el segundo, Chasti es una película del 95, y después escogí otra que es de un argelino que se llama Hassan Ferhani, del 2015, que se llama En la cabeza un wrong point, en la cabeza que da vueltas, es una de las frases que dice uno de los personajes. Es una película que es en un matadero de vacas, y el momento en que les quiero mostrar, que dura como 4 minutos, es un plano dentro de la película en que los personajes, o sea, los que matan las vacas, no sé cómo, los que trabajan en ese matadero, se escapan a ver un partido de fútbol. Y es un plano en que pasan una increíble cantidad de cosas, y en que la confianza que tiene un cineasta en el tiempo, en poner un plano en el buen sitio, en poner la astucia es poner el sitio en donde la realidad puede surgir y donde la realidad nos puede contar algo. Se los mando como inspiración, desgraciadamente no tenemos el tiempo de comentarlos, pero los hablaremos en la clase siguiente, pero creo como inspiración para que ustedes hagan un minuto Lumière cada uno de ustedes. Chasti, cada vez, espera, Chasti, a ver, para estar segura de que funciona, el código puse MDP porque quiere decir mot de passe en francés, perdón. Es siempre Villar, es mi apellido. ¿Lo recibieron o no? No entiendo por qué. ¿Por qué no me funciona? No, no lo recibimos. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿En el chat lo pusiste? Y aquí lo estoy poniendo en el chat y lo estoy enviando. Ya. Lo que pasa es que creo que sí llega, pero lento, ya veo. Ya veo que es por eso.
Espera. Y ahora, esa es la primera, entonces, pues es para que lo vean, me imagino, después de la otra. Perdón. Aquí les mando el título con, bueno, que se lo había mandado con el otro, y 1995, y el director que se llama Sergei Dostoevsky. Y la otra, perdón, y la otra es Dans la tête en rond-point. El código siempre es el mismo, siempre puse billar para todo lo que se los puse en Vimeo, y el código siempre será el mismo. Ese es el segundo, en la cabeza un rond-point, más o menos del 2015, lo recibieron también, ¿no? Y para los apasionados, y los que tengan ganas de descubrir, también les puse por último, y termino en 2 minutos porque Diana me insistió mucho que ustedes tienen que ir a tomarse un café antes del curso siguiente, y entonces voy a tratar de hacer, es en el cuarto, porque, lo puse en francés, el principio en el cuarto de banda, de Pedro Costa. Esa es una película muy dura que dura 3 horas. Yo les puse el principio porque es un plano único también que da el sentimiento de lo que vamos a ver y cómo el director se pone a vivir con esta mujer y es como nosotros vamos a cambiar es una aventura muy, muy dura porque son mujeres que se inyectan, es una mujer sobre todo, Wanda, el cuarto de ella, pero ella siempre está con otra gente cerca, que se inyecta, es una drogadicta que está aparentemente en lo más bajo de su momento, y finalmente como con la película, con las 3 horas, la vamos conociendo y en la mirada, ¿no está el link? Sí. Veo 3 links, es el último, 46 38 07 09 93. Lo estoy viendo aquí. Sí, está el link. ¿Del cuarto de banda? Sí, está más arriba. Ok. Y lo interesante de esa película, y la razón por la cual hablaremos de ella la próxima vez, pero para que lo interesante de esa película para muchos de ustedes que están trabajando en barrios, en construcción o en barrios en conflicto de barrio-ciudad o en inicios de barrio, lo que me parece interesante es cómo Pedro Costa, van a ver la primera parte, es cómo Wanda se está destruyendo en ella misma, y la segunda parte, que es el principio, son los dos, la segunda secuencia es cómo están destruyéndose, es en Lisboa, en un barrio periférico que van a destruir. Entonces, cómo el barrio va a ser destruido y el director va a jugar con la destrucción del barrio, que es en realidad la destrucción de gente como ella. Es uno de los pocos momentos en que vemos realmente la destrucción del barrio. El resto de la película, que dura 3 horas, él va a jugar con el sonido y a recordarnos con el sonido, porque eso me interesaba mostrárselos, con el sonido y el fuera de campo de la destrucción del barrio, para no olvidar que es también lo que está destruyendo a Wanda. Es para darles ideas de qué puede pasar en un solo plano, cómo uno puede contar tantas cosas sin palabra, o sea, fijándose solamente en la imagen. Y espero que puedan hacer ese ejercicio, en todo caso, los 8 que están conmigo, y los comentaremos porque creo que es útil para todos. Pues ustedes pueden hacer varios, equivocarse, que no les funcionen, pero vemos uno solo, escogen uno solo para mostrarlo. Catalina, tengo una pregunta. ¿Sí? Qué pena es que no encontré la opción de levantar la mano. Ese plano que no va a durar más de 1 minuto es, bueno, con cualquier dispositivo, pero pregunta es, ¿se puede mover o dejamos el dispositivo fijo? Gracias por la pregunta, sí, perdón, no fui clara. Es absolutamente fijo. Listo. Es como, sí, es obligarlos a ustedes a
a buscar el cuadro donde la realidad puede ser interesante y donde algo puede pasar, y a que ustedes calculen en qué momento alguien entra de campo, sale de campo, qué construye historia dentro de un campo. Por eso les mostré los hermanos Lumière, y ojalá vean otros de ellos. Y para eso van a inspirarse con esos que les mando, con el de Chasti, que son principalmente 2 planos, 2 historias. Van a ver que cada plano funciona como una historia, como una peliculita. Y con el en la Teton Pompón, que es maravilloso, y con el del cuarto de banda. Traté de utilizar cosas de épocas un poco distintas para que tuvieran opción. Y el de banda lo pensé. Y lo otro que les voy a mandar, a menos que Diana lo tenga, que sería más fácil, me encantaría que vieran, porque creo que les sería útil por la misma razón a los que están trabajando, a tantos que están trabajando con esas cosas de barrios, en construcción de Guérin. No lo sé, voy a buscarlo, pero esa película no es fácil, ¿sabes? Pero la voy Entonces se las mando yo, se las doy el sábado entrante. Es que no alcancé a bajar, a comprimirla, pero se las doy el sábado. Vale, igual yo la busco y si la encuentro la meto en la carpetita, en la carpeta que todos tienen, ¿vale? Ok, bueno, chiquillos, Catalina. Sí, el tiempo pasa volando. No sé, ¿quieres, qué trabajo le vas a poner con él en construcción? No, hablamos de eso, me gustaría que lo vieran, pero es más para abrirles horizontes a ellos, para que vieran porque es la historia de un barrio. Es la historia de un barrio a través de un dispositivo muy preciso y que da muchas ideas de puestas en escena, de formas, de historia, en un solo lugar y con muchos personajes, que creo que puede ser muy útil para muchos de los que están. Sí, sí. Pero es más pensando en ellos. No, lo que me interesa es que vean estas 3 cosas que mandé, que las comentaremos y después vemos los planos de ustedes, los planos. Bueno. Esta tarea es para el sábado, ¿cierto? Esta tarea es para el sábado y después, en cambio, para el jueves siguiente, que tendrán más tiempo, les pondré una un poquito más difícil. Bueno, entonces... Hola, perdón, yo les copié un link que yo tengo en construcción para ver si les funciona. ¿Quién es el? Genial, muchas gracias. Sí, perdón, la clave del Vimeo siempre es mi apellido, la clave. Villar. La clave para todas las películas. Villar es la clave para todas los extractos míos. Mientras tanto, bueno, chicos, en construcción, lo único que querría era estar segura que mostraste la que dura 2 horas, porque hay una que dura 1 hora y media, que fue la que produjo para la televisión, pero la que le gusta a él y que es completa dura 2 horas. Sí, esa es la que dura 2 horas. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, y ahora sí, porque vámonos 10 minutitos a tomar café. Quedó claro, el ejercicio es para las 8 personas que están con, los 8 proyectos, digamos, que están con Catalina, pero los otros pueden hacer el ejercicio. O sea, a mí me parece que lo ideal es que puedan hacer la mayor cantidad de ejercicios posible, porque todo sirve. Bueno, entonces nos vemos dentro de 10 minutitos, que sigue Gabriel Sollosi. Entonces, y nosotros nos vemos el sábado. Perdón, disculpen, quería hacer una consulta, Catalina, del ejercicio. No me queda claro si es un plano secuencia, o sea, si puede haber cortes o no. Es un solo plano de 1 minuto. Perfecto. Un solo plano. Perfecto, gracias. Plano fijo de 1 minuto. Yo retomo un poco lo que decía Wanda. Podría simplemente volvernos a dar las características del ejercicio. Es 1 minuto sin cortes en un plano fijo. ¿Y qué más? Y cuando ustedes vuelvan a ver los minutos Lumière, van a entender que tienen una dramaturgia interna al plano. Eso es lo que tienen que buscar. No es un plan, no es una entrevista, no es nadie hablando. Es tratar de ver, ustedes no lo fabrican, o sea, ustedes no le dicen a alguien vaya de aquí hasta allá y yo lo filmo, sino es que ustedes se confronten a la realidad, se froten a ella y vayan a tratar de hacer algo por fuera que les parezca
que si empiezan el plano ahora y lo terminan en este momento, nos están contando algo. Catalina, otra pregunta. Entonces dejamos, como ahorita existe el sonido, lo dejamos, ¿te lo presentamos mudo o te lo presentamos con el sonido que registremos? Como quieran, pueden hacerlo con sonido si el sonido tiene una lógica, pues pueden hacerlo con sonido. Lo que quisiera es que no es la palabra lo que guíe. Es tratarlos así como con el sonido traté como de despertarles el oído, esto es como para despertarles la visión, como es un ejercicio de aprender a mirar y de aprender a construir y de aprender a usar el tiempo que pasa, no es una foto fija, es una dramaturgia dada por un tiempo. Bueno, ahora sí. Entonces, tomar cafecito y volvemos. No tienen que salirse de la sala, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Catalina. Nos vemos el sábado. Beso. Muchas gracias, Catalina. Chao.